Damos la bienvenida en solidaridad a Amos García Rojas, que es bastante conocido en los medios de comunicación como presidente nacional de la Sociedad de Vacunología y que está aquí en Las Palmas, y a José Ramón Loaiza, que está en Pamplona, donde es médico de urgencias, pero tiene una vinculación fuerte familiar con Tenerife sobre todo, ¿no? Muy buenas, Amor, muy buenas, José Ramón. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes y además encantado doblemente por haberme puesto con un compañero al que, sin lugar a dudas, me apetece mucho profundizar en el conocimiento del mismo. Es un placer estar con ustedes, de verdad. Pues eso, gracias a todos, a Eugenio, a Mos, que es una persona con un grado de relevancia profesional mucho mayor que el mío, por aceptar compartir con alguien mucho más modesto un debate. No, pero tú sabes bastante, José Ramón, no te las des de... que vas a publicar un libro de 400 páginas. Miren, vamos ya al tema. Fuimos un poco ingenuos al principio, un poco soberbios, reaccionamos tarde. Yo digo por mí, yo el 8 de marzo estuve bromeando con unos amigos sobre el tema. Para mí es incomprensible, después del mobile, de la suspensión del mobile, es incomprensible que no reaccionáramos antes. Yo hablo por mí mismo, ¿no? Estábamos tan tranquilos. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, no, yo personalmente estoy completamente de acuerdo, Eugenio, pero creo que hay varios matices y varios factores que convendría modular un poco. Efectivamente, reaccionamos tarde y mal por varias causas. En primer lugar, por una cierta trinchera de petulancia que teníamos los ciudadanos que vivíamos en países desarrollados, de pensar que con nuestro nivel de desarrollo era impensable que un problema transmisible nos explosionara y menos en forma pandémica. Y esa petulancia nos hacía bajar la guardia. Esa sensación de que era un problema que no podría traspasar las fronteras de un país como China, ligado a hábitos culturales, a hábitos gastronómicos muy curiosos que tienen en esos ámbitos geográficos, y además ligado también al hecho de que era impensable que un problema de ese tipo nos llegara a nuestro medio, nos hizo bajar considerablemente la guardia. Y eso es también un reflejo claro de lo que pasó al principio. Mira, al principio también se metió mucho la pata también en la primera fase. Se metió mucho la pata, por ejemplo, con algunas referencias que te voy a poner sobre la mesa. Al principio mascarillas no, después mascarillas sí. Es cierto que cuando se decía mascarillas no había mascarillas para toda la ciudadanía a nivel mundial, no solo en nuestro país, pero es que además había una cierta presunción de que el papel que tenían los portadores asintomáticos de la transmisión del problema era muy baja, por lo tanto, pues, el uso de la mascarilla no estaba tan claramente establecido. Por otro lado, después se dice mascarilla sí, es verdad, es cuando ya hay mascarilla para todos, pero también es verdad cuando se constata que los portadores asintomáticos también tienen un papel importante en el desarrollo de la pandemia. Y luego un aspecto que a mí me parece que siempre olvidamos, y es que, si me permite, voy a parafrasear a Benedetti, que es uno de mis poetas favoritos, que una frase que se asocia a él decía lo siguiente: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y a veces nos olvidamos de que eso es ciencia, navegar entre incertidumbre, donde no podemos pedirle respuestas inmediatas a la ciencia porque hay que generar conocimiento y evidencia. Y al principio no había ningún conocimiento ni ninguna evidencia. Por lo tanto, navegamos entre incertidumbres que vamos consolidando con espacios de conocimiento y evidencia, que es lo que va permitiendo el conocimiento científico. Y por lo tanto, tampoco al principio podíamos tener respuestas para todos porque era imposible. ¿Cómo lo ves, José Ramón? A ver, yo creo que la epidemia era inevitable un poco a toro pasado. Si pensamos que ahora Inglaterra en la tercera ola, la que le llaman la tercera ola, es discutible si ha habido 2 o 3 olas. Yo eso no tengo... para
Inglaterra ha tenido más muertos en la tercera ola a finales de diciembre y principios de enero que lo que tuvo en la primera ola. En España la segunda y la tercera ola han sido significativas y sobre todo en regiones que se libraron de la primera ola. Valencia, por ejemplo, la mortalidad ha subido mucho en la tercera ola por Valencia y la segunda por otras comunidades como Andalucía y Extremadura que no habían tenido casos en la primera ola. O sea, al final todo el mundo ha caído. Madrid tiene una primera ola impresionante. Si la miras en los informes Momo, la primera ola de Madrid es impresionante y luego ha tenido muchas oscilaciones y ondas muy bajas, proporcionalmente, pero muy constantes. ¿Pero por qué dices inevitable? ¿Por qué dices inevitable? O sea, si hubiéramos estado nosotros como en el sudeste asiático observando la realidad, porque el sudeste asiático, como tuvieron lo que tuvieron en 2008, estaban, yo creo, como más sensibilizados, por así decirlo, no lo sé. O sea, inevitable en el sentido biológico, ¿te refieres? A ver, yo creo que en Europa, digo en Europa y en España, no digo en Nueva Zelanda ni en Islandia, la llegada del virus era inevitable. La velocidad de entrada fue brutal, eso sí podría haber sido menor, pero creo que era inevitable. Pero bueno, volviendo un poquito, eso es una opinión, ¿eh? Pero volviendo al principio sobre las medidas, ¿tardías o no tardías? A ver, había el fiasco del 2009, que fue un fiasco terrible. La gripe del 2009, declararon una pandemia, pusieron a todo el mundo en canción y todo el mundo dijo, ahora había habido el SARS-1 en el 2003 y luego el brote tiene lugar en China, un país que nadie se cree lo que dice, incluido en cierta medida yo. El asunto es que, claro, todo el mundo estaba ante una cuestión de mucho hermetismo chino en inicio y eso, y lo que decíamos, muy pocos datos. A ver, hubo países que adoptaron medidas bastante radicales y han tenido buen éxito. Hay otros países que actuaron con medidas radicales precoces y han tenido poco éxito. El ejemplo típico es Argentina, ¿no? El confinamiento en Argentina se realiza con un nivel de casos como 100 muertos llegaban, y un confinamiento total que, por cierto, todavía dura. El asunto es que yo creo que siempre es discutible, pero yo no pondría mucho el énfasis ahí. Mira, en todo caso, ¿cómo estaba el sistema de salud? Porque se dice que se habían bajado los presupuestos para salud pública, pero las personas de la calle ni siquiera sabemos muy bien qué es salud pública, ¿no? Entonces, si hubiera estado nuestro sistema de salud más cuidado, con mejores presupuestos, ¿habría sido menor la incidencia? ¿Se podía tener un sistema de salud mejor? O si no hubiéramos conseguido reducir el impacto de la pandemia, que yo también, como el compañero, estoy convencido de que era irremediable, no se le pueden poner puertas al campo, no se le pueden poner. El problema estaba en los países desarrollados que no preveían que esa máxima que acabo de decir, que no se le pueden poner puertas al campo. Pero yo creo que evidentemente otro problema importante que tuvo el abordaje inicial en nuestro país de la pandemia es que el sistema sanitario estaba debilitado por toda la política de recorte que se había seguido tras la crisis del 2008. La estructura de salud pública, tú mismo lo has dicho, que la gente se pregunta qué es salud pública. La estructura de salud pública no es que estuviera tocada, es que estaba desaparecida en combate. La atención primaria, que es un elemento básico para el abordaje de este tipo de problemas, no es que estuviera pidiendo agua por sellas, es que estaba absolutamente deshidratada. Y esto, lógicamente, no es ajeno al trasvase de problemas que hubieron en el abordaje inicial de la pandemia. Yo me gustaría decir también una cosa. Mira, posiblemente la estructura de salud pública está profundamente debilitada y envejecida, ya somos muy mayores los que trabajamos en salud pública. Siempre hemos tenido problemas para conseguir consolidarle el espacio que sin lugar a dudas se merece
en el contexto de la estructura sanitaria. La pandemia puede ser una oportunidad para esto, no lo tengo claro, no lo tengo claro, pero puede ser o debería ser una oportunidad. Y yo siempre digo o intento trasladar el siguiente discurso a las personas que tienen que tomar decisiones. Como los beneficios objetivos de la salud pública no se visualizan en el corto plazo, son más bien a largo plazo, siempre hay como una tendencia a no invertir en salud pública, porque no me ayuda a ganar elecciones. Invertir en salud pública no me va a ayudar a ganar elecciones. Pero yo siempre añado la siguiente reflexión, pero cuidado, porque no invertir en salud pública te ayuda a perderla. Porque los problemas que realmente causan impacto en la ciudadanía son los de salud pública. Una lista de espera genera tensión, pero ya está. Una pandemia, un brote de legionellosis en Lorca puede hacer tumbar un gobierno. José Ramón, ¿cómo ves tú el tema? Sí, a ver, yo creo que los servicios de salud pública están debilitados, la salud pública está devaluada como profesión, la tecnología médica y la alta tecnología es lo que cuenta, lo prestigioso es ser un cirujano cardiovascular, no hasta ahora ser un salubrista, ¿no? Entonces yo creo que eso ha influido mucho y realmente de la salud pública dependen más vidas que los cirujanos cardiovasculares, ¿no? Vamos a volver al tema de la pandemia y de lo que ha pasado para intentar que lo que hemos vivido este año nos sirva para algo. El confinamiento, el grado de confinamiento, ¿esto era inevitable? ¿Podíamos haber hecho otro tipo de confinamiento? ¿Se podían haber tomado otras medidas? ¿Podían habernos dejado salir a caminar a los diabéticos, por ejemplo? Bueno, yo creo que el confinamiento era una medida que había que tomar y en el sentido que se tomó, porque era el único instrumento que nos iba a permitir crear un punto de inflexión sobre respecto a la expansión terrible que estaba teniendo la pandemia. Posiblemente, a lo mejor en el contexto del confinamiento, más adelante sí que se podía a lo mejor haber abierto más la mano en relación a las prestaciones que le podíamos ofertar a determinadas personas que requerían de estar en la calle para poder seguir evolucionando personalmente. Pero era la medida que había que tomar, es que no había más tutía, era la medida que había que tomar. En el contexto de la segunda y la tercera ola, muchos compañeros de salud pública han estado reclamando un nuevo confinamiento estricto, de menos duración, pero yo creía que y con la experiencia que tenemos acumulada de la pandemia, ahora sí que no lo veía como necesario. Pensaba que con la toma de medidas drásticas, contundentes y potentes por parte de las administraciones sanitarias públicas, se podría obviar la necesidad de un confinamiento más severo. Pero en aquel momento era la medida que había que tomar. A ver, esta es una discusión muy importante y muy delicada, ¿no? Creo que hay que olvidar el sentido común. Esta medida fue una medida de sentido común y no científica. No funcionó. Posiblemente produjo más contagios graves que salvó vidas. No detuvo la pandemia porque la pandemia estaba bajando. Aceleró algo la cola final de la pandemia. Fue una pandemia. Las epidemias siguen una función que se llama la función de Goldberg, que es una función no exponencial. Nunca una pandemia es exponencial. Porque una pandemia de gripe sube 8 semanas y luego se estabiliza y luego baja en 8 semanas. Porque es la función de Goldberg. Porque sería muy complejo y además es una discusión que habría que tener igual en otro marco, digo porque habría que recurrir a muchas. El problema central de la pandemia es que cuando acaba la primera hora, 2/3 de los muertos son de residencias, que están por definición confinados. Al final de la segunda ola, en la que no estamos confinados, los muertos se reparten y la curva es más plana. Y la curva es absolutamente exponencial y con un número replicativo que empieza a bajar el 9 de marzo. Y lo dice el ministerio. Si mira uno, el 9 de marzo empieza a bajar. Podría meterme en demasiados estos, pero creo que es un tema muy discutible y que no se ha hecho un balance plural. Pero habrá, seguramente, yo una de las cosas que confío de esta pandemia, no sé si ustedes están de acuerdo con esto,
yo creo que cada vez es más difícil retrasar que se sepa la verdad. O sea, me refiero históricamente, ¿no? La verdad sobre la Edad Media se sabe años después, pero ahora los datos aparecen muy pronto. O sea, a las gestiones políticas, entre comillas, se juzgan en vida de los que han sido dictadores, por así decirlo, ¿no? Y cosa que antes se tardaba mucho más, ¿no? Entonces, pienso que llegarán, que están saliendo ya datos tremendos, ¿no? Y vamos, ¿les parece, Joserra, cómo ves tú el tema que estabas mencionando de las residencias? A ver, lo que no tuvo perdón de Dios es el que las residencias no se protegieran antes. Las residencias, además, no se hizo un estudio ahí de contactos serios y se apartó, se hizo una situación de aislamiento y cuarentena. Se hizo de manera zafia y burda. Ahí sí que había que ver quién estaba contagiado y no, y separar drásticamente a los no contagiados a la primera semana. Eso no tiene perdón porque nos costó 30.000 muertos. O sea, clarísimamente 30.000 muertos se derivan porque era muy previsible, muy prevenible. Quiero decir, si no puedes controlar una epidemia en un sitio donde está todo el mundo controlado por definición, puedes hacer todos sus contactos están sometidos. Es terrible. Seguir sobre el tema de las residencias me parece que merecería mucho debate y esto. A ver, yo lo que digo, lo he dicho demasiado radical, no estoy seguro tampoco. Quiero decir, si tuvo algún beneficio, es muy discutible. ¿Y dónde lo tuvo y dónde no? Porque tú mismo decías, Canarias no ha tenido casos. En Madrid la explosión de la primera onda fue terrible. Pero es que tú tenías una cuestión, es que el virus estaba circulando desde hacía 2 meses, por lo menos, y si no desde diciembre. Entonces, ¿cuántos casos teníamos en la comunidad? Es que vimos los casos importados, pero que eran notorios, pero no vimos los que estaban ya en la comunidad. Hay un fallecimiento el 13 de febrero en Valencia por COVID. Ese ya se sabe. Hay algo posiblemente anterior y ha habido... Y nosotros en urgencias decíamos, ¿por qué gripe tan rara tenemos este año? Qué tarde y qué rara, ¿no? Entonces, estamos viendo catarros y en las salas de espera de urgencias se contagió mucha gente que estaba allí porque había acudido por una gripe. El problema de esto es en todos sitios. Cantabria todavía tiene una mortalidad muy baja. Pero el asunto es el siguiente. Lo que hizo es que, sin saber cuántos virus comunitarios tenía, metimos a la gente que ya estaba infectada en su casa. Y en su casa es donde se producen los contagios. Entonces se produjo unos contagios en ambientes cerrados brutales. Además, cuando tú tienes un confinamiento donde el 30% es población que trabaja en servicios esenciales y el 30% va al trabajo, el virus va a seguir circulando. Y entonces va a seguir circulando y entrando en casa. Había que haberse centrado mucho focalizado en lugares de alto riesgo, grandes aglomeraciones, ocio nocturno, aforo de bares, reuniones en lugares cerrados. Todo el Servicio Navarro de Salud se contagió en las reuniones preparando la pandemia, preparando la respuesta a la pandemia. Todo el Servicio Navarro de Salud, el gerente, salvo la consejera, el gerente, el director general de Salud Pública, el director de Asistencia Sanitaria, todos se contagiaron en las reuniones preparando la pandemia. En ese sentido, es verdad lo que dicen ustedes dos de que sabíamos poco, pero yo no sé si era un error no decir que se sabía poco o era inevitable intentar aparentar. No sé, Amos, tú que más de una vez te ha tocado dar la cara, ¿no sería mejor ser transparente en lo que no sabemos, decir que se está investigando, que intentar transmitir una seguridad que realmente no tenemos? Sí, no, desde luego tienes que hacer un equilibrio porque tampoco puedes permitir que la ciudadanía entre en pánico por una situación que antes o después va a ser controlada, evidentemente. Pero mira, yo lo recordaba hace un rato con un compañero de un medio de comunicación. La guerra de Vietnam fue la primera guerra que se retransmitió en directo.
Esta es la primera pandemia que se está retransmitiendo en directo. ¿Eso es bueno o es malo? En mi opinión, en líneas generales es bueno. Es bueno por lo siguiente, porque en una pandemia, mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación, vacuna y comunicación. Comunicación a la ciudadanía es fundamental. Una comunicación que, como tú dices, tenga que ser transparente, que no se esté ocultando nada de lo que se sabe y se sea honesto en el planteamiento de decir hasta dónde se sabe. Y eso no causa miedo e impacto de la ciudadanía. Lo que causa miedo e impacto es que le traslademos un mensaje que luego no se cumple. Eso sí que es lo que causa miedo y desconcierto y descontrol en la ciudadanía. Mira, yo como ciudadano sí que les digo una cosa a los dos, como profesionales y expertos. Los ciudadanos, en medio de todo este sufrimiento, una cosa que hemos vivido como con alegría y con esperanza es que todo el mundo estaba conectado en la búsqueda de soluciones, que la información circulaba por todo el mundo, que no es que las investigaciones hasta hace yo no sé qué años, quizás hasta hace 15 o 20 años, se hacían en un sitio y tardaban mucho en llegar los resultados de las investigaciones a otros países. Pero ahora la conexión mundial, diríamos, para el virus, facilitó el virus, pero también la conexión mundial puede permitirnos afrontar mejor los problemas. Creo que evidentemente que sí. Mira, se ha cuestionado mucho las vacunas con el siguiente planteamiento: es que han venido demasiado pronto. Pero bueno, ¿y eso es un demérito? ¿O es un mérito del conocimiento? ¿O es un mérito de la inversión? ¿O es un mérito de la cooperación internacional? No traslademos al campo de lo demérito lo que es todo lo contrario, es un mérito del talento científico, un mérito del conocimiento. Y además a veces nos olvidamos, por ejemplo, por eso es tan buena la conexión internacional, porque ha habido una cooperación internacional importante en el desarrollo de las vacunas. Luego, una vez producido el producto, ya sí que podemos cuestionar más algunos de los aspectos posteriores que ha tenido la presencia de las vacunas, como el hecho de que, por ejemplo, la Unión Europea haya colaborado financieramente en el desarrollo de la vacuna AstraZeneca y AstraZeneca no cumpla los contratos que tienen firmados con la Unión Europea. Eso claro que es discutible y cuestionable, pero lo que es la cooperación internacional es clave. José Ramón, las vacunas, que es un tema... Las vacunas, quería hablar un poquito sobre la información, porque el problema de la información tienes que ser honesto por alguna razón de la que he dicho, la que has dicho tú y la que has comentado, porque la forma de decir la información, como ha dicho Amos, es a veces más importante que el contenido, y puedes decir la verdad de una forma, y eso lo hacemos todos los días cuando le decimos a un paciente que su pronóstico no es bueno. Pero hay que decirlo intentando minimizar el impacto, y a la población se puede hacer igual. No se puede engañar, y se está engañando continuamente. A ver, voy a poner un ejemplo actual. ¿Cuántos creéis que es la mortalidad en estos momentos en la India? Que lo vimos ayer. ¿Cuál es la mortalidad? La mortalidad en este momento, a día de hoy, o sea, número de muertos por millón de habitantes es inferior al número de muertos por millón de habitantes que tiene España ahora, que está en un punto muy bajo de la cadena. Si tú le preguntas a alguien, se pensará que en India están cayendo como moscas. Sí, yo mismo lo pienso eso. A ver, mira la curva, simplemente mira la curva de muertos por millón, pon España en la World Data, pon España y pon en eso, o pon Francia tiene como 5 veces más ahora que en la India por millón. Entonces, el problema es que se están haciendo una información muy sesgada hacia producir la sensación de que estamos ante el virus del fin del mundo. Estamos ante un virus muy serio, pero el virus del fin del mundo vendrá si seguimos haciendo el tonto con la naturaleza. Pero este no es el virus del fin del mundo, y eso se supo el 17 de marzo, cuando el crucero Price Diamond tiene un brote en todo el crucero, en un espacio cerrado de alto contacto social. Estaban todos, había esto, y se contagia aproximadamente el 40% del pasaje y el 80% de los tripulantes. Y se sabe qué es lo que pasa, cuántos mueren, cuántos enferman, cuántos no enferman. Entonces ya sabíamos que estábamos ante un virus de una
de una letalidad media, comparable a las gripes epidémicas, no a la estacional. Comparada con la gripe estacional es ridículo. La gripe estacional está todos los años, o sea, va matando de año en año. La gripe, última gripe epidémica que tuvimos es la del 68. Hay aproximadamente contabilizados 1 millón de muertos. El mundo tenía mucho menos habitantes y la comunicación era mucho peor y había países fuera de los círculos de circulación acelerado de contactos sociales, ¿no? Entonces, ya tenemos los datos de mortalidad de España. ¿Cuánto ha aumentado realmente la mortalidad en España el año pasado atribuido al COVID? A ver, el exceso de mortalidad es lo más fiable ahora, porque primero hay que ver lo que los muertos a ver, yo trabajo y veo, hay muchísimos casos de gran impacto, terribles. Yo no he visto casos tan terribles como esto. Yo no he visto gente más joven que yo tan hecha polvo, o sea, tantos había visto, pero muy a cuentagotas, digamos. Y aquí veías por decenas. Y eso en una ciudad como Pamplona es un virus que cuando te coge con el pie cambiado te tumba. Pero aunque tengas 50 años, ¿eh? El asunto está claro. Tiene casos de un impacto brutal. La mortalidad está muy sesgada hacia los mayores de 65 años y sobre todo en los mayores de 75. En España ha habido un 20% más de mortalidad el año pasado con respecto al anterior. Quiere decir que en vez de 5 muertos ha habido 6. Ha habido un 20% más de muertos. Eso es una cifra muy importante. Si hacemos una mortalidad ajustada por edad, quiere decir si consideramos que cada edad tiene un peso determinado en la mortalidad que hay que considerar al hacer el cálculo, el 12,9%. Suecia tiene el 1,5% de exceso de mortalidad ajustada por edad. Inglaterra lo mismo que nosotros, un poquito menos, y Estados Unidos parecido a nosotros. Italia un poquito menos y Francia un poquito menos, el 8% de mortalidad ajustada por edad. Es una barbaridad, ha sido una epidemia muy dura. Vamos a las vacunas, son la esperanza, tenemos todavía muchas incertidumbres, tenemos que vacunarnos, dejar de esas dudas respecto de una de las vacunas. ¿Qué hay que hacer ahora con las vacunas? Pues evidentemente vacunarse, es que es la única solución posible, una de las grandes soluciones. Mira, en este momento estamos en una situación estratégica frente a la pandemia en la que podemos gestionar dos líneas diferentes de intervención. Una es la pasiva, que es la que nos ha permitido hasta ahora convivir con el virus, que es la de que las autoridades sanitarias tomen medidas oportunas en función del peso de la pandemia y que la población no olvide la escenografía con la que hemos convivido hasta ahora: mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación. Esa es la línea estratégica pasiva que tenemos que seguir manteniendo, aunque pongamos en marcha y estemos desarrollando ya la otra línea de intervención, que es la activa, que son las vacunas. Las dos líneas estratégicas son fundamentales. No podemos poner los huevos solamente en la cesta de una y olvidar la otra. Las dos tienen que ir paralelas. Y de esta perspectiva también conviene reforzar una idea que yo escucho mucho en todos lados, de que ya se ve la luz al final del túnel. Vale, pero cuidado, que ese túnel tiene muchos kilómetros de recorrido todavía. Y que a lo largo de todo ese kilometraje tenemos que seguir haciendo las cosas bien, porque si no las hacemos bien, esa luz que vemos al final del túnel se nos convierte en una luz de un expreso que viene de frente, que choca con nosotros y nos va a hacer descarrilar. Así que prudencia y a seguir desarrollando las dos líneas. Y la vacuna va a ser lo fundamental. La vacuna va a ser el elemento que nos va a permitir generar una protección global que impida o que dificulte la transmisión del virus. José Ra, algo de vacunas. A ver, la vacuna es parte de la solución, no la solución en el sentido de lo que dice Amos, pero también en más sentidos. Porque si no se utiliza bien, puede ser parte de un nuevo problema. Y voy a intentar explicarme. Muy breve. El ensayo de la vacuna
AstraZeneca tiene fecha de inicio, me parece 17 del 4 del 2020 y fecha de finalización el 14 del 4 del 2023. Quiere decir que el ensayo clínico que para crear la vacuna tiene fecha de finalización dentro de 2 años. Entonces, no está finalizado el ensayo clínico y las actualizaciones son de emergencia, suponiendo que estamos en una situación tan catastrófica que requerimos emplear soluciones sin garantías. Eso es la actualización de emergencia, sin garantías suficientes. Quiere decir, con garantías razonables, pero no completas. Eso es la situación actual. O sea, estamos empleando vacunas de emergencia. Los ensayos clínicos no están terminados. Creo que hay algunas incógnitas a medio o largo plazo no resueltas. Sinceramente lo creo. Creo que las vacunas son muy eficaces a corto plazo y hay que aplicarlas ya. Pero hay que aplicarlas a población de riesgo. Creo que a población sin riesgo todavía plantean demasiadas incertidumbres. Tenemos una vacuna, tiene que ser conocida, pero tiene que ser conocida la enfermedad a la que se va a aplicar. Sabemos mucho del COVID, pero no lo sabemos todo. No sabemos por qué la mortalidad es tan variable entre una edad y otra. Es una polarización clínica muy extrema. Quiere decir, la gripe no es tan extrema. Hay muchísimos casos muy leves. Sí. Y un tanto por ciento considerable de casos graves. Pero eso es una polarización muy alta. Entonces, eso no sabemos por qué. No sabemos por qué la mortalidad es tan variable entre un sitio y otro. Claro, entonces, ¿por qué dices tú de vacunar más bien a las poblaciones más vulnerables si resulta que le puede afectar gravemente a gente joven, según tú mismo? A ver, pero el problema es todo la cuestión de costo-beneficio. El problema de la... Amo sabe mucho más de vacuna que yo no soy además muy interesado en vacuna. Lo que yo he visto con la vacuna, los efectos secundarios inmediatos son tolerables, pero son significativamente mayores que los de ninguna vacuna que hayamos visto. O sea, yo no he dado tantos reportes de efectos secundarios en vacunas. En este año he dado más que los 10 años anteriores o los 15 años anteriores. Efectos secundarios de vacunas que hay también porque son nuevas, pero quiero decir que se ven casos. Voy a poner un ejemplo, aunque es la táctica que utilizan mucho los medios que yo gobierno, de casos, ¿no? Mi hija está hoy en el día 8º del COVID. Trabaja en un instituto y se le ofreció la vacuna AstraZeneca hace 3 meses, que ahora no se lo hubiera ofrecido. Hace 2 meses, vamos. Al principio de esto, porque fueron vacunas, trabaja con niños en una situación digamos, de que necesitan apoyo psicológico. Bueno, se les ofreció en Barcelona la vacuna AstraZeneca. Ella me preguntó, yo le mandé la información que había y decidió no vacunarse. Sus compañeros se vacunaron. Estuvieron 5 días arrastradas por los suelos. Mi hija se contagió el sábado pasado. El sábado pasado se lleva ahora 9 días. Tuvo 37,8 el primer día y 2 días de dolor de garganta. El problema es que a ella se lo podía haber vacunado también. ¿Qué es costo-beneficio y para quién? Es que eso es, el costo-beneficio no es global, no se puede hacer en una vacuna para todo el mundo. Hay que hacerla población por población. Entonces, yo creo que tiene efectos secundarios considerables, aunque tolerables. Sí, el beneficio es alto. Y luego están, para mí, las grandes incógnitas a medio plazo. Que si quiere las hablo luego para dejarle a Amos que defienda. A ver, yo te conozco en este sentido que soy un aficionado comparado con él, ¿eh? No, vamos a ver, en cualquier caso el debate nunca está de más y yo, ya que nada más tengo 10 minutos para seguir con ustedes, comentarles que, en primer lugar, hombre, es evidente que siempre que aparece un producto nuevo, una alta demanda de inquietud en sectores amplios de la ciudadanía, pero
Estamos hablando de productos que han sido fuertemente analizados en lo que son los ensayos clínicos por los órganos reguladores del medicamento, que cuando dan su autorización, que están constituidos además por profesionales de muy alta y relevante solvencia científica, que cuando se dan su autorización no la dan alegremente, la dan porque en base a lo que han visto en los ensayos clínicos han definido que tienen los perfiles de seguridad y eficacia adecuados. Es más, normalmente lo que sigue manteniéndose los ensayos clínicos es la fase 4, que es la implementación del producto en la comunidad, a nivel poblacional, que es lo que se sigue monitorizando de manera permanente. De tal manera que hoy, tras millones y millones y millones y millones y más millones todavía de dosis administradas, el perfil de efectos secundarios de las vacunas de ARN mensajero es prácticamente nulo, salvo las molestias locales que son habituales en el contexto de la vacuna, y en el sentido de la de AstraZeneca han estado ligadas en un porcentaje de 0,00000 no sé cuánto, en la aparición de unos procesos de tromboembolismo, que en las sociedades garantistas, como son la europea o la americana, ha decidido que se prime el principio de precaución, y se elimine la posibilidad de que aparezcan estos procesos de tromboembolismo, por lo cual derivan la administración de este producto a edades mayores de 60 años exclusivamente. Esa es la situación de las vacunas. El impacto de las vacunas, ahí lo tenemos en las residencias. Ahí está, la disminución de la mortalidad en las residencias entre vacunados ha sido absolutamente brutal, pero brutal, fantástica. Ahí está también el impacto de la enfermedad en los profesionales sanitarios que han sido vacunados. El impacto ha sido brutal. Por lo tanto, tenemos que confiar, porque además es la única, no la única, evidentemente que no. La mascarilla también va a seguir teniendo un papel importante a lo largo de todo este proceso. Pero es el único instrumento, como históricamente ha pasado, que nos va a permitir modular este impacto. A ver, los registros clínicos, podía buscar, pero lo digo, puedes comentarlo, puedes buscarlo tú mismo. Si buscas los registros de ensayos clínicos, los ensayos clínicos de las vacunas no tienen fecha de finalización. La única, la Sputnik. No la tienen. Están en fase 4. No. En la fase 3 no tiene el ensayo, no tiene fecha de finalización hace entre 2 años. Sputnik es la única que ha concluido, la tenía fecha de finalización hace pocos días, en abril. Bueno, sí, pero es igual. Pero en función de una situación de emergencia y de situación grave para la salud pública, la EMA autoriza y da por válido la fase de los ensayos. No es que autorice una cosa que no esté reglada, hombre. A ver, estamos vacunando a personas que su posibilidad de morir por COVID es la misma que morir de una teja que le caiga por la calle y no lleva casco de obra. Hay que vacunar fundamentalmente siguiendo 2 criterios: vulnerabilidad de la persona. Por eso estamos vacunando a los mayores fundamentalmente. ¿No? Hace tiempo que se suspendió desde los procesos trombólicos la vacunación por debajo de los 60 años. Y se está ligando a la vulnerabilidad, que está marcada claramente por la edad y por otras patologías, trasplantados, etcétera, etcétera, que son a los que se van a iniciar a vacunar. Mira, otra pregunta. ¿Y los que han pasado la enfermedad, ya se sabe si tienen que vacunarse o no? Sí, en el grupo de trabajo a nivel nacional se especifica que deberían recibir una dosis de vacuna dependiendo de la edad, a partir de los 3 o de los 6 meses de haber pasado, de haber curado la enfermedad. Luego, también otra cosa que nos interesa a la población, la famosa inmunidad de rebaño. Aquí es de esas enfermedades que no hay inmunidad de rebaño, ¿no? Sino que la cosa tiene que ser uno por uno. Efectivamente, no hay inmunidad de rebaño porque en estos momentos no sabemos si la vacuna protege de la infección. Sabemos que protege de la enfermedad, pero no de la infección. Por lo tanto, la inmunidad, atendiendo a la súplica que me hizo el otro día un señor a través de las redes sociales, no la voy a llamar más inmunidad de rebaño, la voy a llamar inmunidad colectiva. Inmunidad colectiva. Me gustaba el que la asemejaran a un rebaño de animales. Inmunidad colectiva. Se conseguirá básicamente porque cuanto más personas vacunen, más vas a dificultar la transmisión del virus. Muy bien, José Ramón, una última palabra, que se nos va el tiempo.
Sí, a ver, simplemente comentar sobre los efectos secundarios. Los efectos secundarios que estamos teniendo no hay que considerarlo en frecuencia absoluta, sino como punta del iceberg. El hecho de que las plaquetas se agreguen porque los anticuerpos las atacan, tiene que considerarse como parte de un problema, porque las plaquetas no son las únicas células, sino las otras células pueden ser atacadas por los anticuerpos. Por eso, en los ensayos clínicos no se incluyeron personas con autoinmunidad. Eso es una cosa a largo plazo. A largo plazo, los efectos secundarios se van a ver en 9 o 11 meses, que es el tiempo que, por ejemplo, la enfermedad aumentada por anticuerpos se produce. Y ese tipo de cosas no las sabemos. Los efectos a largo plazo son en las vacunas tan importantes. Se han producido efectos también que se deben considerar punta de iceberg. La parálisis facial. La parálisis facial, 76 casos en Israel, que pueden pasar pocos, sobre los previstos. La parálisis facial es una indicación de neuroinflamación. ¿Atraviesa el RNA mensajero la barrera hematoencefálica? Si atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿produce proteína S1 en el cerebro? ¿Es la proteína S1 una proteína neuroinflamatoria? En ratones sí. Entonces, el problema es que nos quedan muchas incógnitas porque estamos ante la punta del iceberg. Los efectos a los 60 días. Yo en cualquier caso, y que tengo una reunión ahora. Sí, dejamos caso, aquí. Más que poner el enfoque o el foco en los efectos secundarios escasos y remotos que se dan, voy a ponerlo donde creo que hay que ponerlo. Es las miles de vidas, las millones de vidas que se están salvando por la vacuna. Es ahí donde creo que hay que poner el foco y no ponerlos en unos efectos secundarios escasos, remotos e inusuales. Vamos a ponerlos donde realmente tiene validez, que ya no se mueren nuestros ancianos en la residencia. Ahí es donde hay que ponerlo. Ahí es donde hay que trabajar. Por eso tenemos que ir. Amor García y José Ramón, pues yo creo que lo dejamos aquí. Les agradezco a los dos su colaboración. Creo que los dos defienden que una sociedad solidaria también sería muy buena desde el punto de vista sanitario y eso es lo que más nos interesa. Muchas gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Venga, hasta luego.